Mi suegra intentó matarme con cacahuates para que dejara de tener hijos, terminé divorciada y ella en prisión. Cuando pienso en la familia de mi esposo, siento como si tuviera fuego en el estómago, una especie de ardor que me consume por dentro. Si hubiera sabido desde el inicio lo podrido que estaba todo, tal vez nunca me habría casado con Daniel. Y no lo digo con resentimiento gratuito ni con la intención de sonar cruel, lo digo porque, a estas alturas, tengo miedo real por mi vida. Y no solo por la mía. También pienso en Sofía, en los gemelos, en el bebé que llevo dentro. Daniel es un adulto, puede tomar sus propias decisiones, pero nuestros hijos dependen de mí. Si estuviera sola, créeme que ya habría salido corriendo de esta familia, como en esas caricaturas donde queda marcada la silueta en la pared. Daniel tiene 33 años y llevamos 6 casados. En este tiempo hemos tenido a Sofía, que ahora tiene 4 años, y a los gemelos, Mateo y Gabriel, de 2. Y, como si fuera poco, estoy embarazada de nuestro cuarto hijo. Ya me imagino los comentarios, ¿qué son, conejos, o nunca pensaron en comprarse una televisión? Incluso alguno soltará la broma de que seguro somos millonarios para mantener a tantos. La verdad es que siempre quisimos una familia grande, era nuestro sueño desde el principio. Aún estoy en el primer trimestre, falta mucho para que este bebé llegue, y ni siquiera lo hemos compartido con demasiada gente. Solo lo sabe la familia cercana. Y ahí empieza el problema, la familia de Daniel, que parece salida de un drama retorcido. Con Valeria, mi cuñada, siempre tuve buena relación. Ella es una gran mujer, pero últimamente se ha alejado, y no la culpo. Tiene 26 años y un hijo de 4. Los médicos le dijeron que no podrá volver a quedar embarazada. Su primer embarazo fue complicadísimo, al punto de poner en riesgo su vida, y la dejaron con la noticia devastadora de que jamás podría llevar otro a término. Fue un golpe durísimo para ella, porque soñaba con una familia numerosa. En la familia de Daniel, la tendencia siempre fue tener muchos hijos. Julián, su hermano mayor, ya tiene 4, aunque con él no tenemos contacto porque cortó relación con su madre hace un par de años. Daniel y Valeria se pusieron del lado de Teresa en esa pelea, y desde entonces Julián decidió alejarse de todos. Así que, mientras el resto sigue apostando por familias grandes, Valeria quedó con una herida abierta imposible de sanar. Yo llegué a sugerirle, con mucho cuidado, la opción de adoptar o recurrir a un vientre de alquiler, pero la respuesta de la familia fue tan dura que jamás volví a mencionarlo. El verdadero problema siempre fue Teresa, mi suegra. Cuando quedé embarazada de los gemelos, lejos de mostrarse feliz, parecía abatida. Valeria estaba contenta, ella nunca tuvo un problema con eso. Pero Teresa reaccionó como si le hubieran dado una mala noticia. Le comenté a Daniel que la vi rara, pero él insistió en que estaba imaginando cosas. Según él, su madre estaba feliz de que siguiéramos la tradición de la familia. Yo sabía, en el fondo, que algo en su interior no lo estaba aceptando bien. Cuando dimos la noticia de los gemelos, lo hicimos por videollamada. Su única reacción fue un seco, así que ahora tendrán 3. Nada más. Yo esperaba una sonrisa, un gesto de alegría, cualquier cosa. Pero no. Fue como si le hubiéramos dicho que alguien murió. Valeria, que estaba conectada también, le reclamó que se mostrara un poco más contenta, pero Teresa colgó al poco rato. Ahí me di cuenta de que no estaba equivocada. Esa no era la reacción de una abuela común y corriente. Daniel trató de excusarla, pero era evidente que algo en su madre se había roto con nuestras noticias. Con el tiempo, Teresa me dio una disculpa. Pero fue de esas que suenan forzadas, vacías, hechas solo para no quedar mal con su hijo. Desde entonces, nuestras interacciones fueron correctas pero distantes. No había cariño, no había conexión. Yo me preguntaba por qué tanto drama. Al fin y al cabo, no era ella quien competía conmigo por la cantidad de hijos, y Valeria tampoco parecía resentida. Así que su reacción era tan absurda como ver un canguro verde paseando por la muralla china. Debí haber confiado más en mis instintos, haber entendido que algo oscuro estaba creciendo dentro de ella. Pero en ese momento no imaginé que pudiera llegar al extremo de lo que finalmente ocurrió. Hace unas semanas confirmé que estaba embarazada otra vez. La noticia me llenó de alegría, y Daniel también estaba contento. Pero esta vez le puse una condición, no quería decirle nada a su familia todavía. Aún me dolía el recuerdo de la reacción de Teresa, y no quería exponerme tan pronto a otro desplante. Le expliqué a Daniel que tarde o temprano tendríamos que contarlo, pero no ahora. Solo necesitaba un poco de tiempo. Él se molestó y me dijo que no tenía derecho a ocultarle a su familia algo tan importante, que también era su hijo el que yo llevaba dentro. Discutimos mucho sobre eso. Al final pensé que había cedido, pero me equivoqué. Unos días después, Teresa apareció en casa cuando Daniel estaba en el trabajo. Yo no tenía idea de que vendría, ni él me lo mencionó. Apenas entró, me dijo sin rodeos que sabía que estaba esperando otro bebé. Fue uno de esos momentos en los que ya sabes la respuesta, pero igual preguntas cómo lo supo. Supe de inmediato que Daniel había abierto la boca. Lo que más me sorprendió fue lo que vino después. En lugar de felicitarme, Teresa me soltó que debía parar, que ya tenía demasiados hijos, más de los que merecía. Me quedé helada. Cuando le pedí que aclarara lo que decía, respondió que era injusto que yo pudiera seguir teniendo hijos mientras su hija Valeria jamás podría. Las palabras que usó fueron crueles, tan hirientes que aún hoy me cuesta escribirlas. Me llamó vaca y me dijo que no hiciera nada más que abrir las piernas. Sentí la sangre hervirme.
Siempre traté de ser paciente, de mantener la calma con ella, pero ese día me rebasó. Le dejé claro que no volvería a poner un pie en mi casa, porque si lo hacía, no respondería de mí. Ella me miró sin inmutarse y me soltó algo que sonó más a amenaza que a consejo, que tuviera cuidado, por el bien del bebé. Eso fue lo que terminó de desatar mi furia. Llamé a Daniel en medio de un ataque de nervios, llorando, gritándole que viniera lo antes posible o su madre se iba a arrepentir. Cuando llegó, ya Teresa se había ido. Le conté todo palabra por palabra, todavía temblando. Esperaba que reaccionara con indignación, que me defendiera, que me abrazara y me dijera que él pondría límites. Pero lo que hizo fue reírse. Me dijo que seguro había malinterpretado todo, que su madre jamás me diría semejantes cosas. Según él, si había ido hasta casa era porque estaba preocupada por mí. Discutimos durante días. Yo no podía creer que siguiera defendiendo a Teresa aún después de sus insultos y amenazas. Pero para Daniel era más fácil pensar que yo exageraba, que era una especie de paranoia mía. Llegamos a un punto en el que la única conclusión posible fue aceptar que no estábamos de acuerdo. Y yo, cansada de pelear, decidí esperar. Estaba segura de que Teresa iba a intentar algo más. Lo intuía, lo sentía en la piel. Y no tardó mucho. Unos días después, organizó una cena en su casa e invitó a toda la familia, Valeria, su esposo, su hijo, y, por supuesto, a nosotros. Daniel insistió en que fuéramos. Yo acepté, pero no porque confiara en su madre. En realidad, sentía que estaba caminando hacia una trampa, pero pensaba tenderle otra a ella. Todo parecía normal. Teresa cocinó, habló con todos, fingió sonrisas. Cuando me sirvió el plato, yo ya estaba alerta. Puse la excusa de que no me sentía bien, pero ella insistió en que comiera, casi obligándome. Ese presentimiento que me acompañaba desde hacía tiempo se encendió con fuerza. Moví un poco la comida con el tenedor y allí lo vi, cacahuates, finamente picados, mezclados en mi plato. Nadie más en la mesa tenía eso. Y Teresa sabía perfectamente de mi alergia severa. Desde niña, cualquier mínima cantidad me provoca náuseas, ronchas, vómitos. Estando embarazada, podía ser aún más peligroso, incluso mortal. No hice un escándalo. Me excusé y fui al baño. Allí marqué al 911 con las manos temblando y dije claramente, mi suegra está intentando matarme. No había otra manera de describirlo. Volví a la mesa con el corazón acelerado, fingiendo calma. Teresa seguía presionándome para que probara la comida, y yo grabé todo con el teléfono mientras inventaba excusas. Apenas pasaron unos minutos cuando escuché que tocaban la puerta. 2 policías entraron al comedor. Valeria, confundida, les abrió y dijo que seguramente había un error. Pero yo me adelanté y grité que yo había hecho la llamada, que revisaran mi plato. Todos se quedaron en silencio mientras los oficiales constataban lo que yo ya sabía. Mi comida estaba llena de cacahuates. Daniel, con cara de desconcierto, admitió que sí, que era cierto que yo era alérgica. El resto de los platos no tenían nada. Solo el mío. En ese instante entendí que mi vida había cruzado un punto de no retorno. El ambiente se volvió irrespirable. Nadie en la mesa podía creer lo que estaba pasando, pero los policías se tomaron todo muy en serio. Revisaron los demás platos y no encontraron rastros de cacahuate en ninguno, solo en el mío. Aún así, siguieron el protocolo y llamaron a un equipo de laboratorio para que recogiera muestras y las analizaran después. Me interrogaron aparte, y también hablaron con Daniel. Cuando por fin quedamos un momento a solas, él me pidió casi suplicando que dijera que todo había sido un malentendido. Yo lo miré con una mezcla de rabia y tristeza. Le respondí que ya no había nada que malinterpretar. Su madre sabía de mi alergia, me había amenazado días atrás y, ahora, mi plato era el único contaminado. No podía tapar el sol con un dedo. Esa noche arrestaron a Teresa de manera preventiva, aunque no por mucho tiempo. No había pruebas concluyentes todavía, pero los audios que grabé de ella insistiendo en que comiera ya formaban parte del caso. Cuando la policía se la llevó, yo sentí una mezcla extraña, alivio porque no pudo seguir con su plan y miedo porque aún no había terminado. Daniel no me habló durante el camino de regreso. Dormimos en habitaciones separadas y desde entonces nuestra casa dejó de sentirse como hogar. Él seguía convencido de que su madre no sería capaz de algo así, aunque la policía ya estaba construyendo un caso en su contra. Pasaron unos días y llegaron los resultados del laboratorio. Mi plato contenía una gran cantidad de cacahuates, mientras que en el resto no había nada, salvo una pequeña traza en uno, que podía deberse a contaminación cruzada. Eso fue suficiente para endurecer los cargos contra Teresa. La acusaron formalmente de intento de causar daño deliberado, agravado por el embarazo. Cuando me enteré, mi corazón dio un vuelco. No era solo mi palabra contra la de ella. Ahora había pruebas. Daniel, en lugar de reaccionar con indignación, pagó la fianza para que su madre saliera. Eso terminó de romper algo dentro de mí. Si alguna vez quedaba la esperanza de que él se pusiera de mi lado, esa decisión la borró por completo. Seguía justificándola, minimizando lo ocurrido, como si yo hubiera inventado todo. Hablamos de divorcio por primera vez. Yo le dije que no podía seguir compartiendo techo con alguien que defendía a la persona que intentó poner en riesgo mi vida y la de nuestro bebé. Él respondió que yo estaba exagerando, que todo era un error, que Teresa solo estaba dolida porque no pudo tener más hijos. Poco después, Valeria me llamó. Estaba avergonzada por lo que su madre había hecho.
Me confesó algo que yo desconocía. Teresa se había vuelto infértil después de tenerla, y por eso siempre había proyectado en ella su frustración. Era como si toda su obsesión por la cantidad de nietos viniera de ese vacío personal que nunca pudo superar. Comprendí entonces que lo mío no era un caso aislado. Mi cuñado Julián y su esposa también habían vivido situaciones parecidas. De hecho, él estaba dispuesto a testificar en contra de su madre porque ella también había intentado controlar la cantidad de hijos que podían tener. La diferencia es que Julián la había apartado de su vida antes de que la cosa escalara. Yo no había tenido ese instinto. Creí que podía tolerar sus rarezas, que no pasaría a mayores. Hasta que me encontré frente a un plato lleno de cacahuates, sabiendo que una sola cucharada podía mandarme al hospital o poner en riesgo a mi bebé. Ahora la decisión estaba tomada. Contacté a un abogado. Inicié el proceso de divorcio y pedí la custodia completa de mis hijos. Porque, aunque Daniel no fuera peligroso en sí mismo, su lealtad ciega hacia Teresa lo convertía en alguien incapaz de protegernos de ella. Y yo no iba a seguir jugando a la ruleta rusa con la vida de mis hijos. El juicio contra Teresa tardaría en celebrarse, pero ya nada volvería a ser igual. Yo lo sabía. El tiempo que siguió fue una mezcla de incertidumbre y tensión constante. Mientras esperaba que avanzara el juicio contra Teresa, también estaba atravesando el proceso de divorcio con Daniel. Dormíamos en habitaciones separadas, apenas hablábamos y cada vez que lo hacíamos era para discutir sobre su madre. Yo había perdido toda confianza en él, y él seguía repitiendo que yo estaba exagerando, que Teresa no era una criminal. La audiencia finalmente llegó. Ver a Teresa sentada en el banquillo de los acusados fue una experiencia extraña, casi surreal. Durante años la había visto como una mujer controladora, pero jamás imaginé verla enfrentando cargos graves. Lo peor fue escuchar los insultos que me lanzó incluso en medio del tribunal, como si no entendiera la gravedad de lo que estaba pasando. El testimonio de Julián fue clave. Su relato de cómo su madre había intentado controlar también a su esposa y los conflictos que eso generó, reforzó mi versión. Valeria, aunque rota por la situación, se puso de mi lado y dejó claro que lo que su madre había hecho no tenía justificación posible. Daniel, en cambio, parecía más preocupado por defender a Teresa que por protegerme a mí o a nuestros hijos. Cuando le tocó hablar, minimizó todo, sugirió que quizás se trataba de un error, que no había pruebas suficientes para demostrar una intención clara. Me dolió escucharlo. Era como si yo no importara. Como si estuviera dispuesto a sacrificarme para salvar a su madre. Al final, el juez dictó sentencia. Teresa fue condenada a 14 meses de prisión por intentar causarme daño deliberadamente durante mi embarazo. También recibió multas por los insultos que me dirigió públicamente. No era la condena que yo esperaba, porque en mi corazón sentía que merecía mucho más, pero al menos era un reconocimiento oficial de que lo que había hecho estaba mal y tenía consecuencias. Salí de esa sala con un sabor agridulce. No era justicia plena, pero era justicia al fin. La verdadera victoria, me repetía, era que mis hijos ya no tendrían que verla. Con el divorcio, obtuve la custodia completa. Daniel podía ver a los niños bajo visitas supervisadas, pero no tenía derecho a llevárselos. Yo necesitaba esa garantía, porque sabía que si dependiera de él, en cualquier momento podría ponerlos de nuevo frente a Teresa. Y después de todo lo que había pasado, no iba a correr ese riesgo. Los meses siguientes fueron de adaptación. Daniel insistía en que yo estaba destruyendo la familia, que estaba exagerando, que su madre no era una amenaza. Pero con el tiempo su discurso perdió fuerza, sobre todo cuando amigos en común empezaron a darle la espalda. Todos sabían lo que había ocurrido, y por más que él intentara maquillar la historia, la verdad se abría paso sola. Cuando Teresa salió de prisión después de cumplir parte de su condena, yo ya tenía todo resuelto, divorcio finalizado, custodia completa y una orden de restricción que le impedía acercarse a mí o a los niños. Daniel siguió manteniendo contacto con ella, pero para mí ya era solo un recuerdo oscuro. Lo curioso fue ver cómo la vida le pasó factura. La condena social fue casi más dura que la prisión misma. Familiares le dieron la espalda, amistades desaparecieron, y su reputación quedó arruinada. Podía salir en libertad, pero no iba a reiniciar su vida como si nada. Yo, en cambio, me aferré a lo que siempre había querido, mis hijos. Sofía, Mateo, Gabriel y la pequeña Lucía, que llegó sana al mundo, se convirtieron en mi refugio y mi razón para seguir adelante. El tiempo pasó y, aunque Teresa cumplió su condena, la herida que dejó en mi vida no se cerró fácilmente. Yo tenía ya la custodia completa de mis hijos y Daniel se había convertido en mi exmarido. Seguíamos en contacto únicamente por las visitas supervisadas a los niños, aunque con cada encuentro era más evidente que él no había aprendido nada. Al salir de prisión, Teresa volvió a buscar la manera de colarse en nuestras vidas. Un día apareció en una reunión familiar organizada por Valeria, sin invitación. Llegó con Daniel, como si nada hubiera pasado, llevando cazuelas de comida y caminando directo al patio como si aún tuviera derecho a estar ahí. Recuerdo que cuando me contaron lo ocurrido, agradecí no haber asistido esa vez. Valeria, entre sorprendida y enfurecida, le exigió que se fuera de inmediato. Pero Teresa, fiel a sí misma, reaccionó con violencia, empujó la cazuela contra una invitada que intentaba interponerse para proteger al hijo de Valeria. El recipiente se rompió en pedazos y los vidrios hirieron a la mujer. Por suerte, el niño no sufrió nada. Ese fue el colmo. Nadie necesitaba más pruebas de que Teresa no cambiaría nunca. Con sus antecedentes, volvió a prisión otros 6 meses.
Para mí fue una confirmación. Había hecho lo correcto pidiendo la custodia completa y alejando a mis hijos de esa influencia tóxica. Daniel seguía justificándola. Incluso llegó a enviar un audio en el que se quejaba de tener que pagar la pensión de sus 4 hijos, y además mantener a su madre cuando saliera. Lo escuché y sentí pena, no por él, sino por la ceguera en la que había decidido vivir. Eligió ser el niño de mamá antes que ser un padre responsable. Con el tiempo, Daniel también renunció a las visitas supervisadas. Supongo que el peso de la situación lo superó o tal vez prefirió no enfrentar la realidad de lo que había perdido. Mis hijos ya no preguntaban mucho por él, y yo me concentré en darles la estabilidad que necesitaban. Valeria, por su parte, tomó una decisión drástica. Pidió una orden de restricción contra su propia madre y contra Daniel. Yo ya tenía una contra Teresa, pero verla a ella tomar la misma medida me dio una sensación de respaldo y justicia. Era la prueba de que no estaba sola en esto, de que otros también reconocían el peligro que representaba. El último año fue un respiro. Teresa salió definitivamente de prisión, y hasta donde sé, no ha vuelto a causar problemas. Tal vez la cárcel le quitó las ganas de seguir jugando con la vida de los demás, o tal vez simplemente se ha vuelto más cuidadosa. No me importa. Para mí está muerta desde aquella noche en la que puso cacahuates en mi plato. Hoy miro hacia atrás y siento una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque mi matrimonio se rompió, porque tuve que ver a mis hijos perder a su padre de la manera más amarga. Pero alivio porque logramos salir de esa espiral venenosa que era la familia de Daniel. Ahora somos solo nosotros, Sofía, los gemelos, la pequeña Lucía y yo. Ellos me devuelven la fuerza que necesito para seguir adelante. Y aunque no elegí esta batalla, sé que gané la más importante, la de proteger a mis hijos. Porque al final, Teresa podrá haber perdido su reputación, su libertad y hasta su propia familia. Pero yo sigo aquí, con mis hijos sanos y conmigo, y eso es lo único que importa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.